Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro curso educativo de Integra Cancer Institute. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, que es la actualización en el tratamiento quirúrgico y de radioterapia en cáncer de cervix. Definitivamente algo para nosotros muy necesario. Desafortunadamente en nuestra región todavía seguimos siendo uno de los cánceres más frecuentes y desgraciadamente por lo tarde en el diagnóstico también de los cánceres más mortales que vemos, a pesar de que en este campo precisamente ha habido tanto adelanto, no solo en prevención, sino también en tratamiento. Eh, Últimamente hemos estado hablando de inmunoradioterapia, inmunoquimioterapia, inmunocirugía, radioterapia, etc. El campo, la verdad que ha variado, no es lo mismo de lo que era apenas hace unos 5, 6 años. Tenemos el gusto, el lujo, el privilegio de tener gente especializada con nosotros. Comienzo presentando a dos invitados de México que amablemente aceptaron participar en estos cursos educativos. La doctora Cristian Flores, que es radiooncóloga adscrita al departamento del INCAN de México y también en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Eh, a lo lejos, ahora creo que puedo reconocerla, porque estuvimos juntos en Cartagena, Colombia. Y también presentarles al doctor David Isla, que es cirujano oncólogo, es jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del INCAN de México. También van a estar con nosotros, ya los conocemos, al doctor Julio Lau, cirujano gineco-oncólogo, y el doctor Pierre Ramos, que es médico-oncólogo. Queremos utilizar el tiempo de la mejor manera, así es que les agradezco a los participantes por estar con nosotros. Estoy seguro que van a disfrutar de esta presentación y agradezco a los panelistas. Así es que, por favor, podemos comenzar. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que inicio yo, ¿verdad? Sí, Sí, iniciamos con por la parte favor. quirúrgica. Perfecto. Pues voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve. Primero, antes que nada, agradecer la presentación del doctor Linares, la invitación del doctor Julio Lao y a todo su equipo en Guatemala. Para mí es un gusto, es un honor estar con ustedes. Ya en varias ocasiones he estado visitando Guatemala en algunas presentaciones y para mí es realmente satisfactorio encontrar nuevamente a gente de Guatemala que está conectando en este momento. Y bueno, vamos a hablar sobre tratamiento quirúrgico del cáncer de cervix. Bueno, ya hicieron la presentación. Les puse algunas postales de Guatemala, la bella Guatemala, y bueno, del Instituto Nacional de Cancerología. Eh, la imagen que ven aquí también es de una paciente que fue operada por cáncer de cervix en una etapa temprana. Dentro de la incidencia y la mortalidad hay diferencia. Me gusta mucho este mapa porque muestra cómo, de acuerdo a la incidencia que presenta el cáncer, los casos de cáncer cervicuterino, pues se encuentra inflado el país y vean cómo, a diferencia de Canadá, que realmente los casos son muy escasos, a diferencia de América Latina, de África y la India, que es uno de los países con mayor incidencia de cáncer cervicuterino. Obviamente estas variaciones se ven por diferentes estrategias de escrutinio de salud, muy probablemente también porque no existe esa detección temprana y el tratamiento oportuno en etapas tempranas. En América Latina también se presenta en forma importante, 21.2 casos por cada 100,000 mujeres, superior en 30 países como Perú, Paraguay,
Guyana, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam. 30 es casos por cada 100,000. Y bueno, la mortalidad es de 8.4 defunciones por cada 100,000 mujeres. Veamos cómo se ha comportado a través del tiempo. En 1990, cómo era mucho más alta la incidencia de cáncer cervical, pero hay algunos países que han estado aplicando estrategias de escrutinio y esto ha impactado realmente a través del tiempo y vean la diferencia hacia el 2010, cómo las curvas han descendido de forma importante y muestro aquí, por ejemplo, México, Colombia, también Chile, cómo su curva ha sido en un decremento muy importante. Y bueno, algunas que se han mantenido, como por ejemplo Argentina y Brasil, pero con una casuística muy importante que siendo una patología que se puede identificar en forma temprana y se puede curar. En el Instituto de Cancerología, en etapa temprana, lo encontramos en un 15%. Esto es una etapa 1. Solamente 15 de cada 100 pacientes van a ser identificadas en esta etapa, a diferencia de las localmente avanzadas, 75%, y si incluimos a las avanzadas, pues el 85% van a llegar en ese grupo. ¿Cuántas pacientes vemos en el instituto? Aproximadamente son como 350, 400 pacientes por año que son tratadas en el instituto. Y bueno, el tratamiento quirúrgico está enfocado generalmente en la erradicación del tumor, pero se requiere cierta estrategia. No solamente es la erradicación del tumor, sino hay que hacer una evaluación ganglionar, siendo esto debido a que el tumor tiene una característica que se disemina a través de los ganglios linfáticos y hay que hacer esa evaluación sobre todo porque si está afectado, pues se ha modificado la etapa clínica y el tratamiento que va a requerir pues va a ser quimio-radio. Pero vamos a ver que en las etapas 1, como había mencionado, estas se van a tratar con una histerectomía radical y linfanectomía pélvica bilateral, ganglio centinela, sobre todo en lugares donde ya se comienza a realizar este ganglio centinela, así como es un estándar para melanoma, para vulva en caso ginecológica y en cáncer de mama. En cáncer de cervix también ya es una consideración muy importante y una indicación ya para realizar ganglio centinela en etapa temprana. Procedimientos de preservación de la fertilidad, donde realizar una traquelectomía radical y la misma linfanectomía o ganglio centinela se podría realizar en una etapa temprana en casos muy seleccionados, casos con etapas igual temprana, pero con ciertas características del tumor, sobre todo con tamaños menores de 2 centímetros. Y bueno, lo veremos más adelante también. Hablaré sobre cuando una paciente es operada por miomatosis, por alguna otra patología, y que al final en el reporte patológico identificamos un cáncer incidental cervicuterino. Vamos a ver que en esas etapas, si son tempranas, también se puede realizar una parametrectomía, vaginectomía y una evaluación ganglionar, que lo veremos más adelante. Y bueno, en cuanto a historia, vean que este procedimiento de la histerectomía radical es un procedimiento que se realizaba desde 1800 a finales y a principios de 1900. Aquí hay una serie muy importante publicada en 1912 por este famoso cirujano, Ernest Werting, que él hacía procedimientos con una habilidad muy, muy grande, pero obviamente no teníamos la ayuda, la colaboración de cierto equipo que actualmente tenemos como electrocauterio, como equipos de disección y de coagulación avanzada, que eso antes no se pensaba, solamente era bisturí, sutura y solamente la habilidad del cirujano. Pero las pacientes fallecían por sangrado e infección, esa era la causa principal en ese momento. Se ha ido diseñando diferentes clasificaciones en cuanto al tratamiento, sobre todo el tipo de histerectomía. Piver es una de los principales en 1974. En muchos países todavía se sigue utilizando esta clasificación para identificar o realizar el procedimiento, pero Kerley Monroe en una publicación del 2008 dio a conocer cómo no solamente era realizar una disección hacia la parte lateral, hacia
hacia una disección de radicalidad lateral, sino en forma tridimensional, que hay un parámetro tanto dorsal como ventral y también lateral. Esto nos ha permitido tener una visión más tridimensional que hasta el sistema de clasificación actual que ya ha publicado en el 2017 porque Liu, Cibula y Aburrustum es el que se está utilizando y obviamente aplica también no solamente los principios de radicalidad, sino también la preservación del nervio hipogástrico. Vamos a ver que Kerliou-Monro tiene esta clasificación que habíamos mencionado, donde está implicado una tipo B, C1, C2 y la D, que es la lateral extendida. Obviamente va de menor a mayor radicalidad y sobre todo pensar que para una paciente joven con una etapa temprana, pues la que tendríamos que realizar es una tipo B, que implica tomar parámetros en forma lateral, pero hasta la parte media de la pelvis, lo mismo hacia la parte anterior, entre el parámetro de dividido entre la vejiga y el cervix en la parte media y hacia la parte posterior de la misma forma, teniendo y en consideración al recto, se tomaría la disección hacia la parte media de la disección parametrial posterior. La C1 es identificar, ver mediante algunos espacios que realizamos, el espacio de Okabayashi, que vamos a identificar el plexo hipogástrico. No es un solo nervio, es un plexo que se identifica al momento de hacer este espacio y que hay que separarlo, disecarlo para poder tener una radicalidad adecuada sin repercutir en la función tanto vesical como posteriormente también vaginal y rectal, porque eso también implica funciones parasimpáticas y simpáticas de este nervio. Y bueno, el primer paso, vamos a hacer espacios paravesicales y espacio para rectales en forma bilateral, y esto nos sirve sobre todo para identificar en la parte media o la parte que divide estos dos espacios al parámetro lateral. Esto es importante porque de ahí depende la radicalidad que le vamos a dar, sobre todo pensando hacia la pared pélvica y en la parte media en el tipo B, y la tipo A, que es ya pegado al cervix y que generalmente usamos una tipo A en cáncer de endometrio o en cervix, pero sobre todo en patología in situ o en etapa microinvasora 1A sin permeación linfovascular. Otro espacio que nos sirve mucho en la parte anterior y tomando en consideración que tenemos el cuello uterino, la vejiga por delante, es el espacio de Yabuki, es el cuarto espacio que normalmente es avascular. Obviamente pacientes que han recibido o que le han realizado algún cono, pues se encuentra sumamente vascularizado y puede sangrar en este punto. Y ya levantado el parámetro, vean cómo se debe identificar el uréter en su totalidad. Aquí ya está ligada la uterina, el parametrio ya levantado, ya se ve en su totalidad el uréter de ese lado. Y hacia la parte posterior, vean cómo el plexo hipogástrico se encuentra al realizar el espacio de Okabayashi, que es esta parte que es la parte medial del espacio pararectal y que nos sirve para hacer la preservación del mismo y obviamente desplazándolo para hacer la preservación de este nervio. Y ya hacia la parte de atrás, que es el recto, poder hacer la radicalidad que nosotros teníamos planeada, si hacer una tipo C pegado hacia el recto, tipo B en la parte del medio o pegada al cervix si es que fuera una tipo A. Aquí estamos viendo con mayor detalle, hacia el pegado al recto es una tipo C, en la parte medial es una tipo B y pegado al cuello es una tipo A. La tipo A generalmente en estas etapas invasoras no lo realizamos porque pues, nos quedaríamos cortos con riesgo de que si está afectado el parametrio, podamos tener ahí un problema de recurrencia a nivel local. Hay diferentes abordajes, obviamente la mínima invasión es una de ellas, que iniciaron mediante un procedimiento con instrumentos ya laparoscópicos en 1990, cuando iniciaba ya en oncología los procedimientos y posteriormente Darjon con un procedimiento asistido vía vaginal y laparoscópica. Pero vean cómo hubo inicios en esas décadas, en los 90s,
Posteriormente hubo un crecimiento donde ya en el 2006 se inició procedimientos con robot y hasta el 2018 cuando por la participación de varios países, incluyendo América Latina, en todos los continentes, donde mostraron que en la publicación del doctor Pedro Ramírez, un detrimento en la supervivencia en pacientes que eran operadas por histerectomía radical con cirugía de mínima invasión. A la par, hubo otra publicación en el New England que también en el 2018, pues también vino a traer abajo este tipo de abordaje para pacientes que eran sometidas a cirugía robótica y laparoscópica. Y vean que tenemos de evidencia, 4 revisiones retrospectivas multicéntricos de estudios de corte pareados que vieron y observaban que era lo mismo operarlas por mínima invasión o cirugía abierta. También revisiones sistemática y metaanálisis con datos de 26 estudios que también eran estudios de no inferioridad, pero la desventaja que tenía eran estudios retrospectivos hasta que surge el estudio de Pedro Ramírez, donde participó también México en este estudio y donde vieron tasas más bajas de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia general. Esto pues vino a echar abajo este tipo de abordaje. Y vean también el artículo Melamed que también fue publicado en 2018 y otra publicación también que mostraba que tumores mayores de 2 centímetros tenían una supervivencia deleteria cuando eran operadas por cirugía de mínima invasión. Y bueno, esta es la publicación. Obviamente no mencionaré, salvo algunos puntos en específico, y mencionar que la histerectomía radical por mínima invasión se asoció con tasas más bajas de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global que la histerectomía radical abierta. Esto vino durante la incorporación de todos estos pacientes, hubo un stop en cuanto al reclutamiento de los pacientes, porque veían que estaban falleciendo los pacientes más en relación mínimamente invasivo, el abordaje versus cirugía abierta. Pero actualmente hay un protocolo retrospectivo que lo está liderado el doctor David Cibula, donde están incluidos 14 continentes, 20 centros, perdón, 5 continentes, perdón, y 14 países, y hay 20 centros en todo el mundo que están incluyendo a pacientes de forma retrospectiva y donde se ha hecho este análisis también sobre el abordaje abierto y laparoscópico, donde realmente ellos también han mostrado que no tiene un impacto en supervivencia. Esto, si nosotros analizamos en estudios retrospectivos, no ha mostrado una diferencia entre supervivencia, pero sí lo mostró en un estudio prospectivo, aleatorizado y también una base de datos de Estados Unidos que reportó Alejandro Ruadjaín y Melamed en el artículo de New England. Entonces, todavía nos queda esa incógnita. Actualmente en el instituto no realizamos este abordaje. Y también tenemos nuestros números donde también se analizó supervivencia y donde mostró que el abordaje abierto y laparoscópico no tenía ninguna diferencia estadísticamente significativa. Obviamente tiene unas ventajas como sobre todo la mejor visión, menor sangrado, menor estancia hospitalaria, recuperación más rápida, pero obviamente si algún paciente actualmente le plantearan realizar una cirugía de mínima invasión en cáncer cervicuterino, pues al menos en el instituto o la gente que estamos convencidos de que es deleterio operarlos en mínima invasión, pues tal vez en este momento no se la propongamos. Tal vez esperaríamos a ver algunos otros proyectos que se han realizado, porque realmente la cirugía de mínima invasión es muy bonita, o sea, es una cirugía que nos permite ver todos los espacios, identificar todas las estructuras, ver los parámetros tanto en la parte posterior, anterior, de forma lateral. Vean cómo el mismo gas nos ayuda a hacer este tipo de disecciones y que podemos hacer, por ejemplo, aquí un espacio de Okabayashi e identificar el plexo hipogástrico y tenerlo
con una visión muy importante, muy visible y que nos permite hacer estas disecciones muy extensas. Y también cómo al momento de, por ejemplo, tener el parámetro nos permite ver muy bien, o sea, identificar el uréter, ver aquellos pequeños vasos que provienen de la uterina y que llegan al uréter y que lo podemos hacer en forma muy minuciosa, identificar también hacia la parte anterior el parámetro y hacerlo de forma y de una forma como más visible, más segura. Pero, ¿qué desventajas tenía el realizarlo por mínima invasión? Muy probablemente esté asociado, obviamente, con el gas, esté asociado con el manipulador, porque el usar un manipulador que destruya el cervix en la parte anterior y al momento de cortar la vagina, podemos tener diseminación si es que no tenemos el adecuado cuidado de hacer algún lavado, de hacer un cuidadoso al momento de hacer ese corte vaginal. Y bueno, véanlo, por mínima invasión es un procedimiento y más, sobre todo en cirugía robótica, que podemos hacer una cirugía mucho más limpia, con menor sangrado. Y obviamente los beneficios que pueden traer hacia el paciente. Vean que también la linfadenectomía, todos estos procedimientos los seguimos realizando en endometrio, los seguimos realizando en ovario, lo mismo las linfadenectomías, pero les traigo unos videos para que vean cómo esta es una paciente con cáncer de cervix que le realizamos una histerectomía radical y también la linfadenectomía pélvica y que por mínima invasión es muy fácil realizarla con mejor identificación de los pequeños vasos, mejor hemostasia. Y bueno, la pieza de la histerectomía radical, esta es la imagen donde evaluamos margen vaginal, parámetros, tamaño tumoral, si tiene o no permeación linfovascular. Actualmente las guías de la NCCN recomiendan que las mujeres que deben ser asesoradas cuidadosamente sobre los riesgos oncológicos y potenciales del beneficio de corto plazo y diferentes abordajes quirúrgicos, ya que se vio en estas publicaciones del 2018 efecto deleterio de supervivencia. Y bueno, la traquelectomía radical está indicada en pacientes con menos de 2 centímetros, de edad de 40 o 45 años, menores, que deseen preservar la fertilidad y sobre todo ser muy selectivos, tomar una resonancia magnética. Y en ellas está indicado realizar la misma traquelectomía con abordajes por mínima invasión y vean cómo se pueden, y actualmente como son procedimientos que se siguen realizando por mínima invasión, porque no hay un estudio que al menos lo sustente. En el instituto también dejamos de hacer traquelectomías radicales por mínima invasión. Lo realizamos de forma abierta, realizamos heridas Fan Steel y por ahí hacemos el abordaje, donde abordamos y realizamos la misma traquelectomía. Hacemos inicialmente la linfadenectomía. Vean cómo ya del lado izquierdo realizamos la linfadenectomía completa. Usamos también el ganglio centinela, sobre todo porque son tumores pequeños, menos de 2 centímetros. Y vean, es todo el procedimiento de una histerectomía radical, pero realizando la preservación del cuerpo y del cuerpo uterino. Aquí vean cómo hacemos el corte a nivel vaginal. Hicimos la preservación de los infundibulopélvicos, toda la vasculatura ovárica se preserva y hacemos un corte fino con energía monopolar y el corte del cervix. Ahorita van a ver una imagen donde extraemos la parte del cuello vía vaginal, ahí hacemos el corte y posteriormente hacemos una sutura del cuerpo uterino con la vagina, realizando únicamente la resección del parametrio en su forma tridimensional y de la vagina. Vean aquí el útero cómo se encuentra vascularizado, lo estamos extrayendo vía vaginal, ya cortamos las uterinas y bueno, aquí lo extraemos vía vaginal y realizamos el corte. Vean una lesión menor de 2 centímetros central, donde tenemos que mandar un estudio transoperatorio donde nos tengan que decir que el borde al menos endocervical tiene que ser mayor a 1 centímetro para tener la seguridad de que estamos haciendo un procedimiento adecuado. Y en cáncer cervical incidental, que fueron operados por cualquier tipo de histerectomía, hay que, en pacientes también muy seleccionadas y sobre todo en pacientes jóvenes, se puede realizar este procedimiento. Es un procedimiento desafiante porque
realizaron previamente una cirugía donde había muchas adherencias y se tuvo que realizar una histerectomía simple o una tipo A, y que posteriormente tendríamos que hacer la remoción de la parte central de la vagina y de los parámetros en forma tridimensional, así como la linfanectomía. Hay complicaciones muy elevadas, sobre todo las lesiones a vejiga, al uréter, mayor sangrado, sobre todo por lo que les menciono, es más inflamado. Vean aquí, por ejemplo, esta imagen donde hay múltiples adherencias, donde se tiene que realizar la resección, despegamiento inicial para poder abordar y tener la cavidad totalmente limpia para poder resecar en forma tridimensional el residual. Hacemos de la misma forma los espacios para vesical, para rectal. Mostramos cómo es igual que como realizamos el procedimiento de la esterectomía radical, pero hacemos un procedimiento aquí sí de mínima invasión porque ya no hay tumor, ya fue retirado en la histerectomía, entonces es más fácil hacer esta parametrectomía. Vean cómo tengo o hacemos los espacios tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Identificamos el plexo hipogástrico y hacemos la misma identificación de los parámetros para al final hacer la resección de los parámetros junto con la vagina en la parte central y finalizar con la parametrectomía. Bien, esta es del mismo paciente donde estamos realizando la linfanectomía pélvica como parte de la parametrectomía. Y es de la misma forma, simplemente hay un poco más de vascularidad, más inflamación, que hasta cierto punto nos limita el realizar el procedimiento con menos sangrado. Pero de la misma forma, por mínima invasión, se ve de forma adecuada. Y al final, una vez que ya tenemos disecado los parámetros en forma tridimensional, hacemos corte de la vagina y resecamos los parámetros. Vean aquí cómo ya tenemos todo resecado. El sangrado también fue mínimo, sobre todo porque nos permite ir identificando pequeños vasos. Y bueno, al final tenemos el producto de la parametrectomía. En esta paciente no tuvo residual, los parámetros fueron libres, los ganglios fueron negativos, por lo que se quedó en vigilancia y la paciente ya va más de 3 años sin recurrencia y con un buen seguimiento, con una revisión de forma bianual con colposcopía y también va en forma adecuada. Y este es un abordaje extraperitoneal que sobre todo se usa para las pacientes que tienen localmente avanzado, que queremos corroborar un ganglio o en recurrencias en cáncer cervicuterino. En esta paciente teníamos la sospecha de identificar ganglios a nivel paraórtico, entonces hicimos este abordaje y que el doctor Lau ya es muy experto realizando también este tipo de procedimientos. Y vean cómo el mismo gas va disecando, identificamos el uréter que se queda normalmente en el techo, identificamos la aorta, vamos disecando todos los ganglios que se encuentran a nivel paraórtico y los que se encuentran entre la aorta y la cava. Y vean cómo al final tenemos la disección, esta es la mesentérica inferior, llegamos hasta los supramesentéricos, hasta la vena renal, y aquí tenemos la aorta, y vean las lumbares cómo hicimos una disección linfática por abordaje extraperitoneal. Tenemos otro tipo de abordaje que también a veces cuando no se puede realizar por vía extraperitoneal, el realizarlo por vía transperitoneal también nos permite una adecuada visión y sobre todo nos permite identificar en los intercaboaórticos y los paracavales en forma más adecuada, porque a veces en el abordaje extraperitoneal se nos dificultaría verlo. Y vean aquí cómo tenemos la aorta y la cava, y bueno, tenemos que ir separando. Aquí los ganglios generalmente estaban crecidos, por lo cual tuvimos que hacer la disección de los mismos y la resección de estos ganglios. Al final, así quedaría. Siempre realizamos lavado, sobre todo porque pues, hay células, hay fragmentos celulares que
que con la mismo gas podemos diseminarlo. Siempre hay que hacer un adecuado lavado de la misma cavidad, del mismo retroperitoneo. Y bueno, por último, el ganglio centinela. El ganglio centinela, pues en muchos lugares ya de todo el mundo lo realizamos. Se utilizan y a partir del 2013 cambió para el año siguiente la indicación del ganglio centinela. La forma de aplicarlo pueden ser en 2 puntos o en 4, dependiendo la recomendación. En el instituto preferimos esta de 2, pero a veces realizamos también en forma cardinal en el radio de las 12, 3, 6 y 9. Aplicamos azul patente y material radioactivo con tecnesio 99. Hemos realizado nada más un par de uso de verde de endocianina, no, pero no en el instituto, lo hemos realizado en forma externa. Y vean, así se aplican a nivel del cuello. Estos son los agentes que utilizamos, verde de endocianina o el material radiactivo y el azul, pero el verde solamente lo aplicamos de forma independiente, no requiere de algún otro más. Hacemos la búsqueda intencionada en la ilíaca externa y también en la fosa obturatriz para identificar estos ganglios, que generalmente es el primer relevo ganglionar, pero también tenemos que buscarlos hacia la parte del promontorio. Aquí están a nivel de la ilíaca común. Siempre hay que buscarlos de forma intencionada. Este es un caso que lo acabamos de realizar, bueno, el año pasado con mi amigo, colega, el doctor René Pareja, lo hicimos aquí en México. Se hizo en la presentación de un equipo donde mostraba los canalículos y se hizo una resección de ganglios en forma bilateral para poder identificar. Estos ganglios fueron negativos. Bueno, tiene buena sensibilidad. Obviamente hay un algoritmo que ahorita se los voy a mencionar que cuando se aplica tiene una mayor sensibilidad y una tasa de falsos negativos muy baja. Es esta tasa de sensibilidad por arriba del 90% y un valor predictivo negativo del 99%. En el instituto también actualmente tenemos en proceso una validación del ganglio centinela con 50 casos, con especificidades muy adecuadas, lo mismo sensibilidad por arriba del 80%. Este es el flujograma que utilizamos, este es del Memorial, donde al momento de realizar el ganglio centinela, tenemos que realizar escisión de los ganglios centinela, ya sea azules calientes o verdes. Y si no migró en algún lado, pues hay que se considera ganglio fallido y hay que realizar linfadenectomía. Esto, si en donde hubo azul y caliente vemos algún crecimiento ganglionar, también hay que quitarlo. Mandarlo a transoperatorio solamente que sospechemos que sea positivo. Y bueno, las recomendaciones son en etapas tempranas y con estas características de histologías de buen pronóstico, epidermoide, adenocarcinoma, adenoescamoso, y cuando la imagen sea negativa. Y bueno, ya nada más un recordatorio. En la OMS se acaba de hacer una publicación donde hay una estrategia de eliminación del cáncer de cervix, y bueno, con 3 estrategias, que es la vacunación, el estudio de tamizaje y la identificación y tratamiento de lesiones tempranas. Si se llegara a hacer de forma intensiva, se podría erradicar en 100 años. Obviamente esto, creo que los que estamos aquí nadie lo vería, o salvo algunos jóvenes lo llegarían a ver, pero sería muy difícil. Si seguimos en una estrategia habitual, con la vacunación habitual, con el screening habitual, seguiríamos igual. Intensa vacunación sería adecuada, pero si empleamos el screening y la vacunación, se puede lograr este efecto y no solamente, y tal vez verlo en el 2060. Vean cómo se puede realizar en forma adecuada y obviamente pensando en esta eliminación del cáncer uterino. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy aquí disponible para preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias, doctor Isla. Muy educativo, muy ilustrativo, la verdad. Para los que no somos cirujanos también pudimos seguirlo muy bien, se lo agradecemos. Yo creo que para poderle dar un sentido de complejidad a las preguntas y que nos permitan hacer
tanto de radioterapia como de cirugía. Las dejamos para el final, si le parece. Entonces le pediríamos a la doctora Flores que por favor siga con su presentación. Doctora, si es tan amable. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. No sé si se ve ya. Se le oye un poquito lejano, doctora. Perdón, ¿ya está bien ahí? Si nos puede hablar un poquito más fuerte, mejor. ¿Listo? ¿Ya está Ahora sí. mejor? Pero se Gracias. ve la presentación como en formato de cuando la miras en la pantalla Expositor. de expositor. Ahorita la pongo. A ver. Ahora sí, doctora. Perfecto. ¿Ahora sí la pueden ver bien? Sí, sí. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado y en estos minutos pues quisiera contar, ya lo platicó muy bien el doctor Isla, y precisamente aunque ha habido pues una disminución importante en la mortalidad y en la incidencia de cáncer de cervix en países desarrollados, desgraciadamente pues no es el caso en países como los nuestros. Entonces, aún con que hay pues ya vacunas aprobadas para la prevención del cáncer de cervix, todavía hacen falta esfuerzos pues muy importantes para poder disminuir la incidencia, sobre todo en América Latina. De tal manera que el esfuerzo que hagamos para poder tratar a nuestras pacientes pues es importante, debe ser multidisciplinario y generalmente la cirugía se deja para pacientes en etapas clínicas tempranas, tumores pequeños, y la radioterapia tiene un papel muy importante. Es básicamente piedra angular del tratamiento en conjunto con la cirugía y también con la quimioterapia, y es lo que voy a intentar explicar y darles una visión general de lo que hacemos en radioterapia. A partir de 1898, que fue el descubrimiento del radio 226, pues este descubrimiento abrió la puerta para que se aplicara no nada más en cáncer de cervix, sino en otros tumores, la radioterapia. En 1905, por ejemplo, el doctor Robert Avey en Estados Unidos, pues se aplicó agujas de radio a una paciente con cáncer de cervix, de tal manera que a partir de 1912, pues ya era una práctica muy común aplicar este tratamiento en las pacientes con cáncer de cervix independientemente de la etapa clínica. Y en 1913, pues se publicó la primera curación aparentemente de una paciente con esta enfermedad. A partir de ahí, y durante los años 1920 a 1970, fue un boom para crear pues prácticamente la mayoría de los equipos que permitieron ofrecer tratamiento local a las pacientes. En pantalla están ustedes viendo una imagen sobre todo de los equipos de radioterapia y braquiterapia intracavitaria prácticamente. Todos los equipos que conocemos en la actualidad pues derivan de dos sistemas, el sistema Estocolmo y el sistema París, que se crearon en los años 30 principalmente para poder ofrecer dosis de tratamiento superior a nivel local. El primer equipo que estamos viendo es el Estocolmo, que como pueden ver era una placa de metal que se adosaba al cervix y pues prácticamente esta sonda que ofrecía tratamiento, pero pues no era tan práctica su aplicación, pues porque no podía manipularse por separado cada uno de los componentes. Y poco a poco fue evolucionando hasta finalmente crearse los colpostatos, crearse las ondas y poderse aplicar o poder utilizar anillos incluso que son los que se aplican en la actualidad. Y como podemos ver aquí, al mismo tiempo que en los años 30 se creaba el sistema de Estocolmo, pues también se creaba el sistema de París con los pequeños colpostatos que aplicaban una dosis todavía mayor de radioterapia a través de algo que se llama ley de inverso al cuadrado. Y como podemos ver, pues se pudo elevar la dosis de radioterapia en esta zona y por el grupo de Manchester, pues se creó también el punto A, el punto B, que al principio se utilizaban prácticamente pues para definir niveles de toxicidad en los órganos, pero que también pues con el tiempo aprendimos que se prescribía este nivel para poder asegurar una adecuada cobertura tanto de los vasos sanguíneos como también los ganglios y tejidos parametriales. Entonces, es importante recordar que el tratamiento de las pacientes pues va a ser multidisciplinario, como ya lo comentamos, en el sentido de que
hay que ofrecer el tratamiento que mejor se adecue a ellas. Esto es, si nosotros operamos, pues únicamente vamos a dar el tratamiento con radioterapia en casos específicamente de tumores que tengan algún factor de riesgo para recurrencia, o en caso de que es una paciente que pudiera tener, por ejemplo, invasión linfovascular en el cono que hagamos, pues ya no enviarla a cirugía, porque obviamente no es lo mismo tratar solamente con braquiterapia o radioterapia o cirugía, hacer cirugía y además dar radioterapia con quimioterapia. Obviamente sabemos que la toxicidad pues va a aumentar. De esta manera pues tenemos una supervivencia a 5 años muy diferente para el tipo de tratamiento local que nosotros ofrezcamos. Y en ese sentido pues va el aprender en esta plática o el recordar cuáles son las indicaciones para que nos lleguen las pacientes a nosotros en radioterapia. Algo importante es que el manejo, como ya mencionamos, pues es en equipo e independientemente del oncólogo, del cirujano y el radiooncólogo, también debemos incluir a los equipos de nutrición, psicología y algología. En algunas ocasiones las pacientes también tienen mucha sintomatología derivada de nuestros tratamientos y algología pues nos va a apoyar prácticamente para poder controlar síntomas, no nada más al final de la vida. Y por supuesto, pues el paciente es el más importante que debe de entender y optar en los tratamientos para que podamos tener una respuesta satisfactoria. En cuanto a enfermedad temprana, pues generalmente sabemos que las pacientes diagnosticadas con enfermedad temprana es probable que hasta un 10 o 15% no tengan paridad satisfecha. En este sentido, pues la mayoría de este porcentaje quisieran no someterse a un procedimiento radical o a un procedimiento de radioterapia, y en este contexto se hacen cirugías como las que ya mencionó el doctor Isla, es decir, conización, la traquelectomía simple, o en caso de una etapa un poquito más avanzada, la traquelectomía radical y la linfadenectomía. Como podemos ver aquí, la supervivencia libre de recurrencia entre las pacientes de este tipo de tumor, entre las pacientes que se operan de histerectomía radical y las pacientes que se operan de traquelectomía radical, pues prácticamente no es significativa. Y en este caso, pues podemos decir que son cirugías muy adecuadas y que la radioterapia o la quimio-radio únicamente la vamos a dejar en casos muy selectos. En casos de enfermedad ligeramente más avanzada, pues siempre va a suceder que a lo mejor hay pacientes que no son candidatas a cirugía, pues por cuestiones religiosas o por alguna comorbilidad que no permita que se sometan a tratamiento quirúrgico. Y es importante que sepan que la radioterapia, en su modalidad de braquiterapia, puede ofrecer resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión y supervivencia global equiparables a los del tratamiento quirúrgico. En este estudio, que es de 1991, fue uno de los estudios principales en donde podemos ver que a 5 años la supervivencia libre de progresión de las pacientes es inclusive hasta del 100% de aquellas tratadas con braquiterapia, y esto es en etapas clínicas tempranas, como lo mencionamos. Es decir, pues también la braquiterapia como modalidad única se va a ofrecer en dosis hasta de 75 grays, dosis equivalente, para etapas clínicas 1 a 1 y en etapa clínica 1 a 2 hasta 80 grays para asegurar un control local adecuado. En cuanto a los tratamientos de las pacientes en etapa clínica 1B hasta etapas clínicas 2A, es importante que sepamos o recordemos que estamos fuertemente asociados al tamaño tumoral. Generalmente la cirugía, como ya lo hemos platicado, se reserva para tumores más pequeños, y hay pacientes que tienen una profundidad de invasión estromal mayor a 5 milímetros o aquellas con tumores entre 2 y 4 centímetros en las que no siempre la cirugía va a ser lo adecuado. Entonces, si nosotros vemos en cuanto a las pacientes que se someten a tratamiento quirúrgico o al tratamiento con radioterapia radical, pues prácticamente es exactamente el mismo, no es significativo, pero hago hincapié en saber escoger bien a las pacientes para tratamiento quirúrgico o tratamiento con radioterapia radical, porque como pueden ver en esta tabla, el combinar cirugía con radioterapia aumentó en estos casos pues las complicaciones, ¿no? Generalmente son complicaciones intestinales que a lo mejor durante el tratamiento con radioterapia o de forma aguda podemos causar mala absorción o diarreas, pero hay pacientes que de por vida van a tener síndromes de mala absorción o van a tener diarreas crónicas que van a afectar prácticamente su calidad de vida.
¿Cuándo vamos a dar radioterapia externa en etapas tempranas? Pues bien, desde hace muchos años se conoce que no todos los pacientes vamos a ofrecer este tratamiento. Generalmente a los pacientes que son operados y que tienen alguna patología o algún factor de riesgo, por ejemplo, invasión del espacio linfovascular, invasión estromal, dependiendo de la profundidad o el tamaño tumoral, son pacientes que se van a someter a 45 o 50 grays en radioterapia externa sin necesidad de braquiterapia. Y como podemos ver, son pacientes que van a tener una supervivencia libre de progresión pues muy buena. Prácticamente es necesario ofrecer el tratamiento con radioterapia externa. Y en este caso pues tenemos que valorar a qué pacientes son las que vamos a dar quimioterapia con radioterapia. En este estudio, que fue el principal estudio a partir del cual se vio que es necesario ofrecer tratamiento con quimioterapia asociada a la radioterapia, podemos ver que a los 127 pacientes que se aleatorizaron a recibir tratamiento únicamente con radioterapia versus quimioradioterapia, podemos ver que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global fueron superior, el 80 y 81%, en las pacientes que recibieron el tratamiento combinado, a diferencia de las pacientes que únicamente recibieron radioterapia. Entonces, ¿en quiénes vamos a ofrecer la quimioterapia? Con ganglios positivos, en pacientes con márgenes positivos o en pacientes que tengan invasión parametrial. Pues bien, antes de esta plática, pues es importante que nosotros veamos que ha habido estudios, muchos estudios publicados en función pues de la inmunoterapia, o en este caso, como me gustaría mencionarles, este estudio que salió el 14 de enero sobre la secuencialidad del tratamiento con quimioterapia y radioterapia. En este estudio que se publicó, que se realizó en hospitales de China, 1,080 mujeres fueron aleatorizadas a recibir radioterapia adyuvante nada más, únicamente, o radioterapia con cisplatino, o radioterapia, esta radioterapia era concomitante, o radioterapia secuencial, que podía ser con cisplatino y paclitaxel. Cabe mencionar que las pacientes tenían factores de riesgo, como ya los conocemos, parámetros positivos, bordes, ganglios. Entonces, el resultado principal era supervivencia libre de enfermedad, y me gustaría que vieran en esta curva de supervivencia que las pacientes tuvieron una mejor respuesta a una mejor supervivencia libre de enfermedad, en las que la radioterapia y la quimioterapia se ofreció de manera secuencial, que en las pacientes que se ofreció de forma concomitante o que se ofreció radioterapia como modalidad única. Entonces, este estudio abre la puerta a pensar que probablemente es importante que a las pacientes les demos el tratamiento 2 semanas antes de tener 2 ciclos antes de empezar la radioterapia y 2 ciclos después de terminada la radioterapia para poder tener una adecuada respuesta. Obviamente, pues faltan más estudios que puedan apoyarnos y darnos más información de este tipo de tratamiento, pero es importante que lo tengamos en mente. Ahora, es importante también conocer que hay factores que van a determinar lo bien o lo mal que le puede ir a nuestros pacientes. Uno de estos factores es, pues bueno, ¿cuándo vamos a ofrecer quimioterapia más braquiterapia? No siempre es que si es un tumor en etapa temprana le vamos a dar los 2 tratamientos, o nada más radioterapia o nada más braquiterapia. Entonces, en cuanto a estos tratamientos, desde el año 2002 que se unieron o se conjuntaron los 5 estudios seminales del Gynecology Oncology Group y otro estudio de Canadá, pues podemos ver que existió una disminución en el riesgo de morir de hasta un 36% cuando se utilizó la quimio más la radioterapia en pacientes en etapas localmente avanzadas. Creo que no tenemos discusión en cuanto a eso, pero ha habido grupos que, en obviedad de que no siempre se puede tener acceso a equipos de braquiterapia por cambios de fuentes, por costos, etcétera. Ha habido sociedades o ha habido propuestas de tratar de disminuir la utilización de la braquiterapia en cáncer de cervix. Pues bien, en este caso podemos ver que es un estudio en donde a través de los años se ha podido observar que hubo una disminución desde el 2003 y hasta el 2011 en el uso de la braquiterapia, y con el advenimiento de nuevos tratamientos, por ejemplo la SBRT y la IMRT, que son técnicas muy precisas de radioterapia, pues pensaron que se podía sustituir la braquiterapia por este tipo de técnicas. Precisamente cuando se revisaron estos pacientes, se vio que la diferencia en supervivencia era del 34% entre las pacientes que recibían braquiterapia
y entre las pacientes en quienes se suplió la braquiterapia por técnicas novedosas. Sí es cierto, la radioterapia de intensidad modulada es todavía más específica y más precisa para disminuir la toxicidad de nuestras pacientes, pero no como una sustitución de la braquiterapia. Cuando en estas pacientes se ajustó por la edad, por la etapa clínica, si se usó quimioterapia, etcétera, de todas maneras existía la misma diferencia en supervivencia en las pacientes que habían recibido braquiterapia a las que recibieron alguna técnica novedosa. Recientemente se trató de contestar esta misma pregunta y se vio que definitivamente no podemos sustituir la braquiterapia por otra técnica novedosa. En este estudio, pues se trató de analizar si había alguna diferencia entre ofrecer la braquiterapia o radioterapia de intensidad modulada como una dosis adicional supliendo esta braqui, o la radioterapia estereotáxica. Y como podemos ver nuevamente, la braquiterapia intracavitaria pues fue la campeona en cuanto a disminuir la supervivencia, aumentar la supervivencia global, y disminuir la progresión local. Entonces, como comentario adicional, pues se vio que la braquiterapia intracavitaria pues fue prácticamente equivalente a la radioterapia estereotáxica, pero como no hay un estudio fase 3 que pueda valorar y permitirnos ver en qué pacientes vamos a ofrecer este tratamiento, pues no se recomienda que la braquiterapia se elimine del tratamiento de cáncer de cérvix. Más aún, no en todos los hospitales, no en toda América Latina existen equipos que permitan dar técnicas con dosis extremadamente altas como la radiocirugía estereotáxica para cualquier tumor. Por eso es importante que sepamos que en cáncer de cérvix la braquiterapia es pues muy importante. Otro punto a considerar es que el tiempo total del tratamiento es uno de los factores que influencian más el resultado oncológico de nuestras pacientes. Por mucho tiempo hemos sabido que un tiempo total de tratamiento entre 7 y 8 semanas es benéfico y que a partir de este tiempo la supervivencia y el control local disminuyen 0.7 a 1% por cada día que pasa después de este tiempo. Pues bien, en el 2013, una vez más, se volvió a revisar este tipo de tema y podemos ver que en los pacientes que recibieron tratamiento con más de 56 días, o sea, una protracción alargada, tuvieron una recurrencia local o falla pélvica mucho mayor que los pacientes que fueron tratados en menos de 56 días. Y esto se volvió a repetir cuando se hizo el análisis multivariado, mencionando que aunque las fallas a distancia y la mortalidad específica para la enfermedad no se ven alteradas por una protracción mayor, sí lo es el control local. Entonces, como radiooncólogos tenemos que estar muy al pendiente de que nuestras pacientes no pasen más de 56 días para recibir el tratamiento. ¿Qué hay en cuestión de radioterapia e inmunoterapia? Como bien lo decía el doctor Linares, recientemente ha habido un boom, no nada más en cáncer de cérvix, sino en todos los tumores, de poder ofrecer tratamiento de inmunoterapia y en especial el cáncer de cérvix por la interacción que tiene con el virus del papiloma humano, pues es uno de los blancos principales para poderse combinar con la radioterapia. Sabemos bien que la misma radioterapia ejerce efectos inmunológicos en los pacientes y por eso es que actualmente todos estos estudios son los que se están llevando a cabo para poder definir qué pacientes específicamente se van a beneficiar de recibir un tratamiento inmunológico. Hasta el momento lo que sabemos es que las pacientes con cáncer metastásico son las que más se benefician precisamente porque en radioterapia, cuando ofrecemos radioterapia estereotáxica, creamos un efecto que se llama abscopal. Es decir, si doy tratamiento a una metástasis, probablemente active una cascada inmunológica que permita ofrecer un control local, pero también un control sistémico. Y esto aún está en investigación, pero como pueden ver, existe una infinidad de fármacos que se están utilizando actualmente, sobre todo el atezolizumab, para poder dar tratamiento a nuestros pacientes. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento de radioterapia? Antes de citar a la paciente a los procedimientos, obviamente platicamos con ellos, que tratamos de que quede muy claro el por qué vamos a dar la radioterapia y sobre todo tratamos de aclarar mitos. Muchas pacientes creen que si ya no se pueden operar es porque ya se van a morir y que si las vamos a irradiar es porque ya están muy graves. Entonces,
Primero tratamos de resolver mitos, de tratar de que entiendan el por qué van a recibir este tratamiento y posteriormente pues se les platica sobre lo que van a recibir. La simulación virtual es un tratamiento que se encarga de adquirir las imágenes vía tomográfica en donde vamos a verificar cada uno de los órganos que va a recibir radiación. Aunque el tratamiento es muy preciso, no existe órgano que no reciba radioterapia. La diferencia es que no sobrepasemos las dosis de tolerancia conocidas para no causar una cistitis por radiación o una proctitis por radiación, que son uno de los efectos más comunes que creo que la gran mayoría hemos podido ver por la radioterapia o por la braquiterapia. Ya que obtuvimos estas imágenes, son enviadas al sistema de planeación y de cálculo, y en este caso me gustaría mencionar que el tipo de tomografía y el tipo de adquisición de imágenes cuenta mucho para poder definir la planeación de radioterapia. Es decir, necesitamos que la paciente llegue con el recto vacío, lo más vacío que se pueda, y la vejiga llena. En general, una vejiga llena y un recto vacío nos van a permitir disminuir la incidencia de complicaciones clínicas, tanto a corto como a largo plazo. Esta es una imagen de una planeación de radioterapia. Me gustaría que vieran que aquí están contorneados pues, los ganglios paraórticos, está contorneado el útero, el cérvix, la vejiga, el recto, y nosotros tenemos la capacidad en el equipo de radioterapia de poder definir cuánto va a recibir cada órgano en función del tipo de planeación que hagamos, en este caso la radioterapia de intensidad modulada, que actualmente se usa cada vez más en la mayoría de los tumores. La radioterapia se va a administrar de lunes a viernes en general, dura más o menos entre 5 a 10 minutos y como pueden ver, todos los días se toma una imagen tomográfica, es decir, radioterapia guiada por imágenes. Este es un tomógrafo, digámoslo así, integrado al acelerador, que nos ofrece una imagen, tomografía de haz cónica, que es la que nos permite ver que tanto el recto esté vacío como la vejiga esté llena y podamos dar el tratamiento de la forma más precisa. Estos son unos láseres que se encuentran en el cuarto de tratamiento y nos permiten alinear al paciente de la mejor manera para que quede exactamente igual durante las 25 sesiones de radioterapia que va a recibir. Ya que hayamos terminado las 25 o 28 sesiones de tratamiento que se ofrece como radioterapia externa, se envía al paciente a recibir o a la paciente a recibir braquiterapia. Como pueden ver, estas son las piezas del equipo de braquiterapia, tanto colpostatos, microcolpostatos y las sondas uterinas con diferentes angulaciones que se prueban durante el procedimiento para que la paciente tenga la mejor conformación de radioterapia posible que permita disminuir la toxicidad tanto al recto y la vejiga. Lo más moderno actualmente es la braquiterapia guiada por imágenes o braquiterapia 3D, y con esto hemos podido reducir la toxicidad de manera importante en nuestro instituto, precisamente modulando la dosis que recibe estos órganos que les comento. La paciente, una vez que están colocados los equipos, estando la paciente sedada, se coloca las guías, y aquí está la fuente de iridio, y el procedimiento pues tarda, dependiendo del decaimiento del iridio que se encuentra en ese momento, entre 5 y 8 minutos cada aplicación. Los pacientes vienen por 4 aplicaciones, generalmente son 2 a la semana, y ya que terminamos el tratamiento, después de 8 minutos se retiran los equipos y la paciente despierta, ya que pueda comer, que no vomite, que no se maree, sale a su casa. Finalmente, me gustaría comentar que recientemente se publicaron las guías internacionales para radioterapia en cáncer de cérvix, un tanto para normar la conducta de tratamiento que ofrecemos entre radiooncólogos, y se resume todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. Lo importante de esto es saber cuándo aplicar las dos modalidades, tanto radioterapia más braquiterapia, entender que no podemos eliminar la braquiterapia del cáncer de cérvix, así como tampoco otros tumores, por ejemplo, como el cáncer de endometrio, y sobre todo que el manejo es multidisciplinario. Y en conclusión, pues la radioterapia es una parte integral del manejo de cáncer de cérvix, y actualmente existen técnicas novedosas en las que hemos podido disminuir la toxicidad para dar dosis increíblemente altas para lograr un mejor control local. Por mi parte, eso es todo
y espero que les haya servido y ayudado mi plática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Flores, muy interesante. Yo creo que también para los no radiooncólogos se les dio una oportunidad de poder entender un poquito lo que nosotros hacemos. Y creo que es un complemento muy, muy interesante, muy completo, valga la redundancia, a la presentación del doctor Islas. Tenemos una pregunta que creo que abarca a los dos. Y nos preguntan cuáles son las indicaciones de realizar una parametrectomía en diagnóstico incidental de carcinoma de cérvix. ¿Hay algún beneficio en cuanto a recurrencia local versus adyuvancia con radioterapia? No sé quién de los dos quiera comenzar primero. Adelante, doctor David. Gracias. Bien, el realizar una parametrectomía tiene como finalidad el evitar la radiación. Exacto. ¿Cuál sería la indicación en aquella paciente que se le realizó una histerectomía y que apareció en el reporte definitivo un carcinoma invasor y que es una lesión que muy probablemente no vaya a requerir radiación, que no tenga permeación infovascular, que al menos la invasión del estroma cervical sea entre la parte media y la parte superficial? Y en esas pacientes se puede indicar la parametrectomía, no aquella paciente que tiene, bueno, que ya es posmenopáusica y que tuvo también el cáncer incidental, pero que vaya a requerir radiación, aquella que tiene permeación infovascular o que tiene el involucro entre el tercio medio y profundo. Muy probablemente esa paciente va a requerir radiación en algún momento. Entonces, en ella mejor le damos radiación en la posmenopáusica, pero en la joven con lesión pequeña, con factores de riesgo bajo, en ella sería hacerle la parametrectomía, ya que si todo sale negativo, pues se quedaría en vigilancia, no recibiría radiación, que no sé qué opine la doctora Cristian al respecto. Sí, precisamente este procedimiento se prefiere en pacientes con etapas clínicas 1A1, máximo etapas clínicas 1A2, porque sabemos que son aquellas que generalmente, si en la biopsia no descubrimos invasión linfovascular o un carcinoma epidermoide de alto grado, por ejemplo, son aquellas que no van a recibir nuestro apoyo con radioterapia externa. Sí, pudiera pasar, por ejemplo, que al hacer la parametrectomía, si los cirujanos encuentran infiltración, pues de todas maneras, a pesar de la parametrectomía, pues vamos a ofrecer radioterapia externa junto con quimioterapia. Pero idealmente este procedimiento se hace en tumores muy pequeños y sobre todo en pacientes, sobre todo que son jóvenes. Sí, excelente. algo que también quisiera comentar, doctor Linares. Sí, por favor. Es en el año 2018 se hizo una publicación en el Gynecology Oncology, donde también participó Colombia, México, Colombia, Estados Unidos, México, en pacientes que se les realizaba parametrectomía. La parametrectomía es un procedimiento sumamente complejo porque es alguien que ya sabe hacer una histerectomía radical, pero en un tejido inflamatorio. Entonces, si a esas pacientes que se les quiere y que tienen lesiones pequeñas con bordes negativos en la histerectomía inicial, se podrían quedar sin parametrectomía solamente haciendo la evaluación ganglionar. Entonces, tiene que ser también muy selectivo y donde en esa paciente que probablemente sea joven, que no tenga factores de riesgo, que sean bajos, solamente realizar la linfadenectomía. Esa sí no se debería de obviar y sobre todo porque es una lesión microinvasora o invasora y que lo que estamos buscando es que no tenga factores de riesgo adversos para que reciba radiación. ¿Qué pasaría, doctor Isla, si usted hace solo la linfadenectomía y encuentra varios ganglios positivos, digamos, antes de la ilíaca común? ¿Le añadiría radioterapia yéndose hacia la común y más arriba, o se quedaría solo con la linfadenectomía?
Sí, lo que procedería ahí, profesor, sería tomar el ganglio, mandarlo a transoperatorio, se confirma que es maligno, lo que seguiría es, de acuerdo a la diseminación que tendría esa neoplasia, es hacia los paraórticos. Entonces tendríamos que hacer una disección, muestreo paraórtico, sobre todo hasta la mesentérica inferior, para descartar que no haya ganglios positivos paraórticos. La probabilidad en una etapa 1B1 es de un 15% a nivel Baja. pélvico, pero incrementa si es positivo hacia los paraórticos. Entonces sería la conducta a realizar y eso con la finalidad, bueno, dar quimiorradio con ganglio positivo, pero de extender el campo si es que fuera positivo hacia paraórtico. Muy bien. Quería hacer un comentario que como soy radiooncólogo, solo me voy a desviar un segundo. Justo nosotros ahorita aquí en Guatemala, el doctor Pierre Ramos es el investigador principal. Comenzamos ya en un estudio prospectivo, doble ciego, con el uso de inmunoterapia y radioterapia, sin ninguna modificación. Yo personalmente estoy convencido del efecto radioinmunomodulador de la radioterapia, pero con fraccionamientos diferentes a los estándar. Ahorita nosotros creo que estamos probando si la inmunoterapia funciona o no, porque estamos utilizando un fraccionamiento estándar. Pero quisiera oír, antes de darle la palabra a nuestro investigador principal, su opinión, doctora Flores, sobre el hipofraccionamiento y el uso de inmunoterapia, cáncer de cervix, que hay estudios que están investigando eso. Sí, antes de contestar o de dar esta opinión, sí me gustaría mencionar en relación al tratamiento a los paraórticos, es importante que sepamos cuándo ofrecer una radioterapia a los paraórticos de forma profiláctica. Si es una paciente que no se operó, que llegó para quimiorradioterapia con nosotros, pero vemos ganglios en la ilíaca común, a partir de ahí son pacientes que debemos ofrecerle un tratamiento profiláctico a paraórticos junto con quimioterapia. Entonces, esto lo comento porque hay ocasiones que llegan pacientes referidas, por ejemplo, con ganglios en cadena obturatriz, por ejemplo, en los que nos preguntan si le vamos a dar radioterapia paraórticos y esto es la indicación que acabo de mencionar, pues es precisamente para saber a partir de qué nivel es que vamos a ofrecer el tratamiento a este nivel, ¿no? Paraórtico. Y en cuestión de radioterapia hipofraccionada, es algo que está todavía en constante evolución. Los estudios que hay precisamente publicados pues son alentadores, aunque todavía no tenemos resultados a largo plazo. Y en cancerología precisamente se están llevando dos estudios prospectivos en conjunto con el City of Hope y el MD Anderson sobre hipofraccionamiento en cáncer de cervix. En cuestión de inmunoterapia, estamos llevando también el protocolo CAIA con durvalumab, en donde también sabemos que pues, la respuesta inmunomoduladora es importante, ¿no? Y sabemos que a largo plazo son pacientes que se benefician de este tratamiento. Gracias, doctora. Doctor Ramos, quisiera hacer un comentario. Creo que tiene su micrófono todavía apagado. Bien. Sigue silenciado. Ahorita. Ahora sí. No, ahora sí. Sí. Hola a todos. Sí, yo creo que concuerdo con Cristian. Es algo muy prometedor todo lo que viene con los hipofraccionamientos, pero pues hoy por hoy el estándar, creo yo, sigue siendo pues, lo habitual. Por supuesto que, como decía usted, lo primero que tenemos que demostrar es justamente si agregar el pembrolizumab, el durvalumab o cualquier inhibidor de CHEK1 va a dar un beneficio aparte de lo que da el tratamiento estándar, y creo que en un futuro vendrían otras estrategias a considerar. Nosotros acá pues estamos llevando el estudio con pembrolizumab. Al final del día pues todos van dirigidos a estos blancos PDL1, PD1, con los beneficios que ya ustedes mencionaron, que
pues ya se ha demostrado en otras patologías y ese efecto abscopal que se puede encontrar con inmunoterapia. Entonces, es ya una realidad también. NSCN ya coloca la inmunoterapia como una de las opciones en pacientes con enfermedad metastásica que ha progresado a la quimioterapia convencional combinada con bevacizumab, sobre todo aquellas que tengan expresión de PDL1 o que tengan inestabilidad microsatelital. Ya es una posibilidad en segundas, terceras líneas. Un poquito el problema de esto es que, como sabemos, son enfermedades de pacientes con recursos limitados, que se tratan en escenarios de recursos limitados y que sabemos los costos que esto conlleva. Muy prometedor, pero tendremos que enfrentarnos también a esta situación al momento de que estos estudios sean positivos. Yo quería preguntar a Cristian, si me permiten. Nosotros, bueno, uno de los problemas en los que nos enfrentamos mucho cuando tratamos pacientes con cáncer de cervix es que, bueno, nos enfrentamos en nuestros países con mujeres con enfermedad muy avanzada, muchas veces ya con afección renal y que pues no son candidatas a cisplatina. Entonces, usamos muchas veces otro tipo de radiosensibilizadores como gemcitabina, vinorelbina, cosas de las cuales hay poquitas cosas retrospectivas o incluso hay algunos estudios pequeños realizados, pero ¿qué experiencia tienen ustedes allá en cancerología con otro tipo de radiosensibilizadores de quimio convencional que no sea cisplatino? Y si lo están usando en algún protocolo actualmente. Sí, esto es muy común. En el instituto está corriendo un estudio desde hace tiempo a cargo de la doctora Luceli Cetina sobre el uso de gemcitabina en este tipo de pacientes. O sea, sí, se utiliza carboplatino, pero en general este protocolo lleva gemcitabina y hasta ahorita hemos tenido una respuesta adecuada. Sí, realmente nuestro abordaje aquí en Guatemala ha sido muy parecido. O sea, hemos estado usando gemcitabina en pacientes ya añosas o con algún otro factor de riesgo para cisplatino, pero desafortunadamente no tenemos como números, no tenemos mayor seguimiento y por eso es que era interesante para mí oír su experiencia, que según lo que me dices es satisfactoria, ¿no? Sí, y todavía no está publicada hasta donde sé. Ok. Muy bien. Julio, ¿tiene algún comentario nuestro cirujano oncólogo? Bueno, no, solo para el doctor Isla, si hay algunas opciones de tratamiento conservador de la fertilidad, ya que ahora pues las pacientes van retrasando la fertilidad, ¿qué opciones tenemos para conservar la fertilidad? Sí, el procedimiento para preservar fertilidad ya es un estándar. ¿Cuál es el que se le ofrece a una paciente con una etapa temprana? 1A1 con permeación hasta 1B2, perdón, hasta 1B1. Se le ofrece una traquelectomía radical y ganglio centinela. Es el procedimiento preservador de la fertilidad. Obviamente, si la lesión es pequeña y con un cono puede ser suficientemente erradicado, le realizamos el ganglio centinela o la linfanectomía. Hay que ser muy seleccionados para este tipo de pacientes, ya que el realizar una traquelectomía radical, pues tenemos que hacer una evaluación preoperatoria muy minuciosa y también considerar en histologías de buen pronóstico, epidermoide, adenocarcinoma adenoescamoso, y con lesiones con volumen tumoral menor a 2 centímetros, sin afectación ganglionar. En esos pacientes se puede realizar esa preservación de la fertilidad. ¿Y el porcentaje, doctor, de éxito en llevar a término un embarazo en esos pacientes? Sí, el éxito oscila de centro y de cirujano. Más o menos, obviamente el éxito de la cirugía en manos con experiencia
Primero, la preservación del útero con ovarios es por arriba del 90%, pero la fertilidad y el embarazo tiene que ser asistido. Van en tasas que oscilan entre 60-65%, y la que mejor ha dado resultados ha sido la vía vaginal, la traquelectomía vaginal. La segunda, la abdominal, tipo abierta, y posteriormente la laparoscópica. Y el llegar a término, toda paciente que se llega a embarazar, bueno, si no tiene el cerclaje que se le realiza en el operatorio, se le tendría que realizar cuando ya se encuentra embarazada. Y las tasas de éxito ahí también cambian, pero más o menos oscilan entre 40 y 50% a término, y que se tiene que solucionar con una cesárea. De hecho, en el instituto, de los primeros casos que se realizaron traquelectomía, ahorita tenemos, bueno, una paciente con un bebé que ya tiene ahorita 2 años, que fueron el segundo caso que se realizó en el Instituto de Cancerología, y que afortunadamente todo transcurrió en forma adecuada. Tenemos la colaboración con el Instituto de Perinatología, que ellos llevan el embarazo, realizan el cerclaje y atienden la cesárea. Hay una pregunta acá que si vale la pena en un tumor pequeño de cervix, un 1B1, pero que ya tiene metástasis a pulmón, si vale la pena operarla o no. No. Esa pregunta es aquí de... Ajá. Fíjense Sí, que sí. lo había leído y creo que antes de que opinemos todos, probablemente sería bueno que a esa paciente con nódulo único viéramos si no es un segundo primario, si le hicieron inmunohistoquímica, mutaciones, etcétera, porque es extremadamente raro que un 1B1 tenga enfermedad metastásica. O sea, primero pensar en que es un segundo primario o es otra cosa, a pensar que es una metástasis, ¿no? Y probablemente habrá que pensar, si es derivado de algo carcinoma de cervix, pues ya ni siquiera lo operas, si damos control al primario con quimioterapia y controla la metástasis. No sé qué opina David. Sí, yo creo que para que sea una lesión pequeña en cervix tiene que ser una histología de mal pronóstico, aquellas de células pequeñas, que generalmente puede haber una lesión muy pequeña con diseminación sistémica y encontrarse en el pulmón o hígado. Hay algunos adenocarcinomas que llegan también a ocasionarlo, pero es muy raro. Generalmente cervicuterino, adeno y epidermoide es muy ordenada la diseminación, y sobre todo ganglionar. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Cristian. Primero, algo que hacemos en el instituto es corroborar, hay que biopsiar esa lesión, y más si es única, y a veces hasta quitarla, corroborar, porque sí hay que descartar un segundo primario, y si es metastásico, yo no estaría de acuerdo en operarlo, más bien darle quimioterapia sistémica por ser una etapa ya 4, y posteriormente se beneficiaría tal vez de radiación, pero darle ese control primario. Pero cirugía no estaría tan de acuerdo en operar. Solo para crear un poquito de controversia. Y totalmente de acuerdo. Un cervix con una metástasis a pulmón, solo así ya crea muchas dudas. Pero asumamos que hacemos un PET de buena calidad y continúa siendo metástasis única. Asumamos que tenemos un excelente intervencionista y nos prueba de que es definitivamente la histología compatible con el primario. ¿Podría uno pensar el mismo principio que tenemos en otros tumores como próstata de oligometástasis, en las cuales un buen tratamiento al primario y a la metástasis? Oligometástasis depende qué institución siga uno, 5 metástasis o menos, 4 metástasis o menos. Asumimos que esta sería 1. Y si la edad de la paciente es una edad que todavía tiene años por delante, ¿considerarían ustedes ser más radical o nos moveríamos a decir, bueno, ya es estadio 4, ahí lo dejamos? Yo quedaría en la misma postura. Lo mismo realizamos, por ejemplo, en cervix. Si tiene una lesión ganglionar, ya no se beneficia de realizar un procedimiento quirúrgico, puesto que va para quimiorradio.
Si tenemos el PET-CT con una metástasis a distancia, también considero que ya es una enfermedad con diseminación sistémica. Muy probablemente el PET-CT está identificando esa positiva, pero no estamos identificando las lesiones menores de 5 milímetros que el PET-CT se le escapan. Entonces, ya en una enfermedad sistémica, yo seguiría en la misma postura. No sé, ¿qué Justo opinas? es en estos pacientes, nada más hay que recordar que son las que la inmunoterapia es la que tiene su papel. Entonces, sí, pensando, por ejemplo, que no hubiera los recursos para ofrecer inmunoterapia, pues es una paciente en la que precisamente la radioterapia estereotáxica en pulmón, si es que no es quirúrgica, y el tratamiento radical con quimio-radioterapia son los que pueden tener su papel, y de igual manera vamos a lograr una supervivencia adecuada sin necesidad de operarla. Sí, esa sería mi postura, y porque ya hemos tenido casos similares en los cuales nos hemos tomado el beneficio, le hemos dado el beneficio de la duda, y de acuerdo con el doctor, es decir, estamos viendo lo que el PET nos puede enseñar, pero y lo microscópico, pero ahí es donde viene la parte sistémica. No la trataría, por ejemplo, solo con radioterapia, sino que con terapia sistémica, pero ese no era el tema. Pero no sé si tendrán alguna otra pregunta o algún otro comentario. Llevamos 1 hora y media, han de estar cansados. Yo Don creo Eddie, que, ¿qué? Julio, perdón. no, yo creo que David tiene que abandonarnos ahorita a las Perdón. 7:30. Entonces, yo creo, pues ya llevamos 1 hora y media. Solo agradecerles a ellos, pues, aceptar la invitación. Son unos maestros, son unos, me da gusto siempre verlos. Gracias por acompañarnos acá. Creo que no sé si tiene algún otro comentario, doctor, pero No, agradecerle, la verdad. Bienvenidos a Guatemala. De repente nos vemos en México, pero bienvenidos a Guatemala. Muchas gracias, muy interesante. Creo que para los que no eran cirujanos aprendimos, y los que no eran radiooncólogos aprendieron. sí, Muchas gracias, de verdad que sí. Y nos veremos Muchas pronto. gracias. Buenas noches. gracias. Gracias, adiós.